Hola queridos amigos. Todavía existe la posibilidad de que la promesa que Alex le hizo a Tuna se cumpla. El vestido de novia que él prometió acompañarla a elegir algún día. El regalo de agradecimiento para la señora Tang que aún no tuvo tiempo de comprar. Todo eso ahora parece tan lejano cuando Alex se encuentra en peligro entre la vida y la muerte. En la noche fría y oscura, Tuna abraza a Henry y espera con desesperación. Su corazón se le oprime con cada latido al no poder comunicarse con Alex. Cada minuto que pasa es una esperanza que se va desgastando. Y la señora Min, siempre tan fuerte, ya no puede contener las lágrimas al darse cuenta de que Alex realmente ha desaparecido del camino familiar que llevaba de regreso a casa. ¿Podrá Alex despertar a tiempo y volver junto a Tuna y Henry? ¿Le dará el destino otra oportunidad para cumplir su promesa? Dejen un mensaje de apoyo para Alex, deseándole la fuerza y la suerte necesarias para regresar con la familia que lo espera segundo a segundo. No olviden darle me gusta y suscribirse al canal para seguir los próximos acontecimientos de esta historia llena de lágrimas y esperanza. Porque a veces, una sola palabra de ánimo también puede retener a una persona en este mundo. La mañana del primer día del año nuevo cubría la pequeña casa con una calma poco común. El rocío aún se posaba sobre las copas de los árboles y una brisa suave se colaba por la ventana trayendo un frío ligero y agradable. Tuna estaba en la cocina removiendo lentamente la olla de gachas para Henry, pero su mirada se desviaba una y otra vez hacia afuera, donde Alex se preparaba para ir a trabajar. Alex se abrochó de nuevo la chaqueta y miró a Tuna. Sus ojos estaban más suaves y cálidos que nunca. Se acercó, apoyó con cuidado la mano sobre su hombro y habló con voz baja pero firme como si estuviera haciendo una promesa ante el mundo entero. Ya empezó el año nuevo. Es momento de volver a empezar. Te prometo que te llevaré a elegir tu vestido de novia. No hace falta que sea algo complicado, pero tiene que ser un vestido que te haga sonreír todo el día. Tuna se quedó paralizada. El cucharón en su mano tembló levemente. Levantó la vista hacia Alex. En sus ojos brillaban emociones mezcladas, felicidad, conmoción y una vaga inquietud. ¿Hablas en serio?, preguntó en voz baja como si temiera que con solo alzar un poco la voz, ese sueño se desvaneciera. Alex sonrió, tomó su mano fría y la apretó con fuerza. En serio. Y no solo eso, quiero ir contigo a comprar un regalo para la señora Tang. Este último año sin ella, tú y Henry no habrían podido vivir en paz como ahora. Le debo un agradecimiento de todo corazón. Al escucharlo, Tuna no pudo contener las lágrimas. Giró el rostro, pero Alex ya había visto sus ojos enrojecidos. Con suavidad secó la lágrima que rodaba por su mejilla y susurró: a partir de ahora somos una familia, y en una familia nadie se queda atrás. En ese momento Henry salió tambaleándose de la habitación. Sus piernitas aún inestables se movían con dificultad. El niño se aferró al pantalón de Alex y soltó una risita. Alex se agachó, lo tomó en brazos, besó con ternura la frente de Henry. Y luego miró a Tuna con una expresión llena de amor. En ese instante la pequeña casa pareció llenarse de la luz de una felicidad sencilla. Pero Tuna no sabía por qué. Su corazón se oprimió levemente. Alex se colgó la mochila y sacó la moto. Antes de irse se volvió y dijo como todos los días: abrígate bien en casa, no te preocupes por nada, me tienes a mí. Tuna asintió forzando una sonrisa. La puerta se cerró. El sonido del motor resonó y fue alejándose poco a poco, hasta desaparecer dejando atrás un silencio pesado. Ella se quedó quieta un buen rato llevando la mano al pecho sin darse cuenta. La sensación de inquietud se hacía cada vez más clara como si algo estuviera a punto de suceder. En la carretera que bordeaba la ladera, la niebla aún no se había disipado. Alex redujo la velocidad. La visibilidad era mala.
El viento soplaba con más fuerza y el asfalto estaba resbaladizo por la humedad. De repente, desde la curva de adelante, un camión apareció de golpe tocando la bocina con estruendo. Alex se sobresaltó y giró el manillar. Todo ocurrió en un instante. La rueda perdió adherencia. La moto se sacudió violentamente y quedó fuera de control. Alex solo alcanzó a escuchar el choque del metal contra la roca. Una sensación helada de caída libre envolvió su cuerpo. La moto se precipitó hacia el barranco, arrastrada por un ruido aterrador de golpes, y desapareció entre la vegetación espesa. Silencio. Alex yacía inmóvil, la sangre extendiéndose sobre la tierra húmeda. Sus ojos se cerraron. Su respiración se volvió débil, hasta apagarse. En el fondo del barranco el silencio era estremecedor. Solo se oía el silbido del viento pasando entre los árboles rotos y el goteo del agua que caía desde la pared de roca fría y húmeda. Alex yacía inmóvil entre hojas secas y tierra mezclada con piedras. La motocicleta, completamente deformada, estaba a poca distancia. La rueda aún giraba lentamente, emitiendo un leve chirrido como un último aliento. La sangre empapaba su chaqueta y se extendía poco a poco sobre el suelo. El rostro de Alex estaba pálido, los labios resecos y su pecho apenas se movía tan débil que parecía que una ráfaga de viento podría llevárselo. El tiempo pasaba despacio, pesado. En el sendero de arriba, a mitad de la ladera, una mujer mayor avanzaba con pasos inseguros. Era una anciana vendedora de verduras que solía pasar por esa zona cada madrugada con un viejo cesto de bambú a la espalda. Cuando estaba a punto de tomar el camino de siempre, se detuvo de golpe. Algo extraño la hizo parar. Agudizó el oído. Un sonido muy leve, como metal golpeando contra piedra, y luego silencio. ¡Qué raro!, murmuró mirando hacia abajo. Entre los árboles caídos alcanzó a ver algo que no pertenecía al monte, un fragmento de metal brillante que reflejaba la débil luz. Su corazón se aceleró. Dejó el cesto en el suelo y avanzó con cuidado bordeando el precipicio. Entonces lo vio. Un hombre joven yacía inmóvil con la ropa empapada de sangre y el rostro de un blanco aterrador. «Dios mío», jadeó sintiendo cómo las piernas le flaqueaban. Al segundo siguiente su grito desgarró el silencio. «¿Hay alguien? ¡Ayuda, por favor!». Su voz temblaba de pánico. Miró a su alrededor, pero solo el bosque y la niebla le respondieron. No había nadie. «Aguanta, hijo. No te mueras. No te mueras», repetía mientras descendía como podía con las manos temblorosas a punto de resbalar. Se arrodilló junto a Alex y le tocó suavemente la muñeca. Al sentir un pulso débil casi rompió a llorar. «Sigue vivo. Gracias a Dios. ¡Qué alivio!». Se quitó rápidamente el viejo chal que llevaba y lo presionó sobre la herida que sangraba. En pocos segundos la tela se empapó de rojo. Entró en pánico la voz quebrada. «No, no te duermas. Despierta, hijo». Alex no reaccionó. Sus ojos seguían cerrados. La respiración era entrecortada como si estuviera a punto de desaparecer. La anciana sacó a toda prisa su viejo teléfono del bolsillo. Le temblaban tanto las manos que le costaba marcar. «Hola, emergencias, por favor. Hay una persona que cayó por un barranco. Está muy grave». Su voz se ahogó y las lágrimas corrían por su rostro lleno de arrugas. Mientras esperaba, se sentó muy cerca de Alex. Con una mano presionaba la herida. Con la otra le frotaba suavemente el brazo como si quisiera transmitirle el poco calor que le quedaba. «¿Eres tan joven? Seguro que tienes esposa e hijos esperándote. Aguanta. ¿Me oyes?». El viento frío soplaba con más fuerza. La niebla se hacía cada vez más espesa y envolvía toda la zona. Cada segundo que pasaba era una carrera contra la muerte. Alex seguía allí inmóvil, suspendido en el frágil límite entre la vida y la muerte. En otro lugar, Tuna aún no sabía que, en el momento más desesperado, el destino ya le había enviado a Alex una mano salvadora. Pero llegaría ese milagro a tiempo.
En la granja la tarde del primer día del año transcurría con una lentitud extraña. La luz del sol se iba apagando detrás de la hilera de árboles, tiñendo de dorado el patio de siempre. Tuna sostenía a Henry en brazos frente al porche, sin apartar la mirada del camino de tierra que conducía a la granja. Ese camino cada día guardaba la huella de las ruedas de la moto de Alex cuando regresaba a casa. «Seguro que ya está por volver», murmuró Tuna como si intentara tranquilizarse a sí misma. Henry descansaba tranquilo en los brazos de su madre con sus manitas aferradas a la ropa de Tuna. Balbuceó unos sonidos infantiles y sus ojos claros miraban hacia la entrada como si también estuviera esperando a alguien conocido. Tuna sonrió, apoyó su mejilla en la frente del niño y dejó que ese calor frágil le llenara el corazón. Alargó la mano y acomodó el reloj de pared. El minutero avanzó un poco más. Aún no se escuchaba el sonido familiar del motor. En la cocina, la olla de sopa ya se había recalentado por segunda vez. La mesa estaba ordenada con un cuenco extra colocado frente a ella, el de Alex. Tuna había preparado todo de forma inconsciente como siempre, como si bastara con darse la vuelta un instante para que Alex entrara, sonriera suavemente y dijera: «Ya llegué». Recordó la mañana de ese mismo día. Las promesas de Alex aún resonaban con claridad en su mente: el vestido de novia, el regalo para la señora Tong, un año nuevo en paz. En ese momento ella había creído. Había creído sin reservas. Creído que después de tantas tormentas por fin podrían seguir adelante tomados de la mano. Entonces, ¿por qué sentía esa inquietud tan profunda? Tuna salió al patio con Henry en brazos. La brisa de la tarde movía suavemente el borde de su ropa. Miró hacia el final del camino donde el atardecer empezaba a caer. Su corazón se encogió de repente. Una sensación de vacío difícil de nombrar se filtró en cada respiración. «Alex, no olvides tu promesa», susurró tan bajo que casi ni ella misma pudo oírse. De pronto Henry se movió inquieto y rompió a llorar. El llanto del niño resonó en el silencio del lugar y sobresaltó a Tuna. Lo acunó rápidamente para calmarlo, pero su corazón latía de forma extraña, acelerado. Miró el teléfono que estaba sobre la mesa. Ninguna llamada. Ningún mensaje. El cielo comenzó a oscurecerse. Las luces de la casa ya estaban encendidas sin que ella se diera cuenta. Tuna se quedó junto a la ventana con Henry en brazos, y las sombras de madre e hijo se alargaban sobre el suelo. Cada minuto que pasaba hacía que la espera pesara más, como si algo invisible le apretara el pecho. «Dijiste que volverías pronto». Su voz tembló. La sonrisa de la tarde había desaparecido por completo. En algún lugar entre montañas frías y silenciosas, Alex luchaba por su vida sin que nadie lo oyera. Y en esta granja, Tuna seguía esperando, seguía creyendo, seguía abrazando a Henry y aferrándose a la promesa del hombre que amaba. Pero esa promesa llegaría a tiempo antes de que la fe en su corazón se hiciera pedazos. La oscuridad fue tragándose el camino frente a la casa. Y la espera de Tuna en ese momento ya no era solo esperar a alguien que volviera a casa, sino esperar que el destino diera una respuesta. La llama de la lámpara de aceite seguía parpadeando, proyectando una luz amarillenta sobre las viejas paredes de madera y creando sombras que se movían como si respiraran al ritmo de la angustia de la anciana. El tiempo avanzaba con una lentitud asfixiante. Cada segundo que pasaba era como si la vida de Alex se estirara dolorosamente entre la vida y la muerte. La anciana permanecía sentada junto a la cama inmóvil, sin atreverse a alejarse ni un paso. Sus oídos cansados estaban en tensión, atentos a cada respiración frágil del joven. En algunos momentos, el pecho de Alex casi no se movía, haciendo que el corazón de la anciana se encogiera y que sus manos se apretaran con más fuerza. «¡No!»,
No te rindas. Temblando se inclinó hasta apoyar el oído sobre el pecho de Alex. Un latido débil se dejó oír, muy tenue, pero suficiente para hacerla romper en llanto. «Sigue vivo. ¡Sigues vivo!». Sollozó y las lágrimas cayeron sobre el dorso de sus manos arrugadas. Con cuidado ayudó a Alex a incorporarse un poco y fue vertiendo lentamente sorbo a sorbo el medicamento aún caliente en la comisura de sus labios. El líquido se derramó empapándole la barbilla y el cuello de la camisa, pero ella no se atrevió a detenerse. «Bebe, hijo, te lo ruego». Su voz se quebró por completo. Alex tosió suavemente apenas un sonido, pero para la anciana aquello fue como un milagro. Apresurada le limpió la boca con un pañuelo. Le temblaban tanto las manos que el pañuelo cayó al suelo. «Eso... así. Aguanta», repetía una y otra vez como una oración. Afuera el viento nocturno rugía con más fuerza. Una llovizna comenzó a caer golpeando el techo con un sonido frío y monótono. La pequeña casa de madera se convirtió en el único refugio frente a la naturaleza implacable, y Alex, un joven desconocido, estaba siendo retenido en este mundo gracias a toda la bondad de una anciana que nunca antes lo había conocido. Ella volvió a mirar el rostro de Alex. Bajo los moretones y las heridas aún se distinguía una expresión noble y serena. Suspiró suavemente. «Seguro eres una buena persona. Seguro allá afuera tienes esposa, hijos, alguien que te espera». Se inclinó para acomodar mejor la vieja manta sobre Alex, temiendo que tuviera frío. Luego se quedó allí vigilando en silencio sin apartar la mirada de ese rostro pálido ni un solo segundo. En otro lugar lejano en la pequeña granja, Tuna seguía de pie en el porche con Henry en brazos, el corazón revuelto por presentimientos inquietantes. Ella no sabía que en esa noche oscura una desconocida estaba sosteniendo la mano de Alex en su lugar, aferrándolo a la vida. El tiempo seguía pasando en silencio. La noche se hacía cada vez más profunda. De pronto las cejas de Alex se movieron levemente. Un gemido muy débil escapó de su garganta reseca. La anciana se sobresaltó y se inclinó de inmediato con el corazón latiéndole descontrolado. «Alex, ¿me escuchas?», susurró la voz temblando entre la esperanza y el miedo. Alex no abrió los ojos, pero su respiración parecía un poco más regular. Sus labios se movieron apenas como si intentara pronunciar un nombre. «¿Tú? Na». La anciana quedó paralizada por un instante y luego las lágrimas volvieron a brotar. «Eso es, aún recuerdas a los tuyos. Entonces no quieres irte todavía». La llama de la lámpara se agitó con más fuerza cuando el viento se coló por la rendija de la puerta. La luz inestable iluminó el rostro de Alex, el rostro de un hombre que aún tenía demasiadas cosas por hacer, demasiadas promesas por cumplir. Aquella noche en la vieja casa de madera, al pie de la colina, un milagro frágil estaba siendo alimentado por la bondad, la perseverancia y la fe. Y en algún lugar el corazón de Tuna parecía latir al mismo ritmo que el de Alex, esperando el momento en que él abriera los ojos y regresara. Ya había oscurecido por completo. Algunas estrellas dispersas se asomaban entre las nubes espesas y el viento nocturno recorría la granja llevando un frío que se colaba en cada rincón de la casa. Tuna estaba de pie en el porche con Henry en brazos. La mirada cansada fija en el camino que conducía a la entrada. Ese camino ahora era solo una franja negra y profunda silenciosa hasta resultar inquietante. Él, «¿Por qué todavía no ha vuelto?», susurró Tuna con la voz quebrada. Henry estaba agotado. Apoyaba la cabeza en el hombro de su madre, los párpados cerrados, pero su pequeña mano seguía aferrada con fuerza a la ropa de Tuna, como si percibiera su inquietud. Ella lo meció con suavidad, pero su corazón latía desordenado. El teléfono en su mano lo había encendido y apagado incontables veces. Ninguna llamada perdida, ningún mensaje. La olla de arroz en la cocina ya estaba fría.
La cena se había servido y retirado una y otra vez. El cuenco de Alex seguía allí vacío como un recordatorio cruel de que aún no había regresado. Tuna volvió a salir al patio. El viento nocturno sopló con más fuerza y la hizo estremecerse. Por un instante las imágenes de la mañana regresaron con claridad, la sonrisa de Alex, la promesa de llevarla a elegir el vestido de novia, su voz cálida resonando en sus oídos. El corazón se le encogió con un dolor agudo. «No me hagas esto, no me asustes», murmuró mientras las lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos. En ese momento el sonido de un vehículo deteniéndose frente al portón rompió el silencio. Tuna se sobresaltó, el corazón le dio un vuelco y una chispa de esperanza se encendió. Pero cuando el portón se abrió, la persona que entró no era Alex, era la señora Min. Bajo la luz amarillenta, el rostro de la señora Min mostraba una preocupación inusual. Sus ojos recorrieron el patio con rapidez y se detuvieron en Tuna, que sostenía a Henry. «¿Dónde está Alex?», preguntó de inmediato sin poder ocultar su inquietud. Tuna se quedó helada. Esa pregunta fue como una cuchillada directa al miedo que había estado reprimiendo toda la tarde. Yo también lo estoy esperando, señora», respondió con la voz temblorosa. La señora Min frunció el ceño y avanzó con pasos rápidos. «Lo he llamado decenas de veces y no puedo comunicarme con él. Tengo un presentimiento muy malo». Al oír eso, Tuna ya no pudo contenerse. Las lágrimas brotaron y cayeron sobre el hombro de Henry. «Esta mañana dijo que iba a trabajar y que volvería temprano», sollozó. «Lo prometió. Prometió tantas cosas». La señora Min miró a Tuna y su expresión se ensombreció. Colocó una mano sobre su hombro y la apretó con suavidad como para sostenerla. Pero esa mano también temblaba. «Alex nunca llega tarde sin avisar. Algo ha tenido que pasar». El aire en el patio se volvió sofocante. El sonido del viento, de los insectos, todo parecía fundirse en un silencio aterrador. Tuna abrazó a Henry con más fuerza y en su pecho surgió un miedo desconocido, el miedo a perder. ¿Cree que le ha pasado algo?», preguntó Tuna con una voz casi suplicante. La señora Min no respondió de inmediato. Miró el camino oscuro frente a ellas con el corazón encogido. «Tenemos que ir a buscarlo», dijo con firmeza, aunque en su voz se notaba una profunda preocupación. En otro lugar, Alex seguía inconsciente en la vieja casa de madera, cada respiración débil, sostenida por una anciana desconocida. Y en la granja, Tuna y la señora Min permanecían de pie en medio de la noche con el corazón lleno de confusión y miedo. Un presentimiento intenso lo cubría todo. Esta noche tal vez sería la más larga de sus vidas.